Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Pues en este video vamos a tratar de irnos un poquito tranquilos, puesto que toca estudiar el balanceo de ecuaciones y vamos a ver varios métodos, por lo tanto pues espero que pongas atención y pues resuelvas los ejercicios que voy a dejar. Comenzamos primero con el de prueba y error, o comúnmente conocido por tanteo, y pues el nombre lo dice, tienes que ir probando con algunos números, equivocarte y volver a probar hasta que le atines. Como consejo para este método y para todos los demás, de acuerdo al conteo de los átomos, siempre hay que tratar de dejar al hidrógeno y al oxígeno al final, puesto que son los elementos más comunes y pues generalmente ellos son los que se mueven cuando pues mueves los coeficientes de los demás compuestos. Ahora entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Tenemos a los productos AlCl2 y pues hidrógeno molecular. Y tenemos a los reactivos Al y al HCl. Primero entonces hay que enlistar qué elementos hay. Hay un Al de este lado y también acá, y pues aquí lo ponemos. También hay un hidrógeno aquí y también acá, entonces lo ponemos, y hay cloro y también hay cloro. Ahora lo que sigue es pues ir contando los átomos. De este lado hay un aluminio, de este otro lado hay uno, entonces los ponemos. Ahora en cuanto al cloro, aquí hay uno, entonces aquí va a ir un 1, pero acá hay 2, entonces ahí ya no está balanceado, entonces lo ponemos nada más. Y pues si a partir de ahí ya no está balanceado, pues ya no pues tiene tanto sentido continuar, pero hay que ponerlo. Hay un hidrógeno aquí y acá hay 2. Entonces pues nos damos cuenta que en cuanto al cloro y al hidrógeno pues forman el mismo compuesto y están en un déficit de igual número de moles. Por lo tanto, si nosotros colocamos un 2 aquí, pues se arreglaría todo, porque sería 2 por 1 de hidrógeno, pues aquí sería un 2 y ya se balancearía. Y 2 por 1 de cloro, sucede el mismo caso. Ahora pues esto es solamente pues prueba y error, entonces por lo tanto pues así quedaría, y los siguientes ejercicios los vas a tener que realizar tú, y posteriormente pues tienes que compararlo con mis resultados. Por lo tanto pausa el video y a partir de ahorita pues comienza a trabajar. Yo sé que lo vas a hacer y también sé que algunos no lo van a hacer, por lo tanto de una vez pongo los resultados, entonces compáralos. Nada más hay que pues recordar, tratar de dejar al oxígeno y al hidrógeno al final. Y como una nota especial, no usen fracciones en cuanto a los moles. ¿Por qué? Eso generalmente se utiliza en el otro hemisferio o en otros países, y aquí o en Latinoamérica no se acostumbra tanto porque la explicación es un poco mala, pero al fin, para hacerlo más sencillo, generalmente la gente de este lado no se acostumbra a trabajar mucho con fracciones, tiene problemas y por lo tanto no se utilizan. Entonces pues como indicación en este caso no utilices fracciones. Ya después, en cuanto a cálculos un poquito más avanzados o un poco más complicados, pues allí sí ya es menester que los uses, pero ahorita no. Entonces pausa el video, resuelve estos 4 ejercicios y nos vemos ahorita para comparar resultados. Y esos son los resultados, entonces espero que lo hayas hecho de acuerdo a la indicación que pues te di, y continuamos. Método algebraico. Aquí es necesario recordar algunas reglas matemáticas que de seguro ya conoces o que deberías de conocer, y si no pues ponte a estudiar. Vamos a trabajar con este ejercicio.
vemos que hay 3 especies en cuanto a los reactivos y también 3 especies en cuanto a los productos. Entonces, la primera regla es poner letras a los compuestos. Aquí no nos importan los nombres de los compuestos, les vamos a poner letras. En este caso yo le puse A, B, C, D, E y F. Entonces, para facilitarlo, olvídate de los nombres en este momento. Obviamente, para ejercitar tu nomenclatura, en un lado aparte, en tu libreta o en tus notas, pon los nombres correctos para estas especies, pero en cuanto a la regla para el método algebraico, pues ponle letras. La segunda regla dice enlistar los elementos, así como lo hicimos en la parte de prueba y error, y finalmente sacas las ecuaciones. Tú dirás cuáles ecuaciones, pues vamos a ver. Primero enlistamos entonces los elementos que hay. Aquí hay fósforo y aquí hay fósforo. Perfecto, luego hay azufre, también hay azufre, ahí está. Luego hidrógeno, aquí también hay hidrógeno, hidrógeno, perfecto. Nitrógeno aquí hay y hasta acá. Y finalmente oxígeno aquí, aquí, en esta parte, aquí y acá. Perfecto. Ya enlistamos, ahora sacar las ecuaciones. ¿Cómo se sacan? Estas son las ecuaciones y ahora te voy a explicar. Hay, de acuerdo al fósforo, 2 fósforos en el compuesto A. Por eso ponemos 2A. En el compuesto B no hay, en el C tampoco. Luego la flecha la simbolizamos o ponemos como símbolo alternativo un igual. Luego en el compuesto D no hay, pero en el compuesto E sí. Y solo hay uno, por eso le ponemos E. Aquí sería exactamente igual si le pusiéramos un 1 y luego la E. Ahora, de acuerdo al azufre, vemos que en el compuesto A hay 5, por eso es 5A. Luego en el B no hay, C tampoco, esto es un igual. Y luego en el D sí hay y hay 1, por eso pongo D solamente, o sea 1D. En cuanto al hidrógeno, pues vemos que en el primero no hay, pero en el segundo sí hay 1B, o sea B solita. Más, y en el C también hay 2C. Luego la flecha de reacción que se simboliza con un igual. Y en el compuesto D hay 2, por eso es 2D. Más en el compuesto E hay 3, por eso es 3E. Luego, ya casi para acabar, el nitrógeno en el A no hay. En el B hay solo 1, por eso es 1. En el C no hay. Luego flecha de reacción que es un igual. D tampoco, E tampoco, pero en el F sí hay y hay 1, por eso es 1F. Y finalmente el oxígeno en el primer compuesto no hay, en el segundo sí hay y hay 3, por eso es 3B. En el tercer compuesto solo hay 1, por eso es C. Luego flecha de reacción que se simboliza con igual. En el compuesto D hay 4, por eso es 4D. En el compuesto E hay 4 también, por eso es 4E. Y finalmente en el último, que sería el F, solo hay 1. La tercera regla o el tercer paso dice ver la letra que más se repita. O en el caso que no quieras hacer eso, tomar cualquier letra y a dicha letra se le otorga un valor, generalmente 2 o 3. ¿Por qué? Porque del 2 se especifican o se pueden reducir todos los números pares y del número 3 pues todos los nones, o sea, pues reducimos mucho trabajo si solamente trabajamos con 2 o 3. Ahora, en este caso, aquí lo escribo bien claro, en este caso yo voy a tomar a la letra A, que sería el primer compuesto, y le daré el valor de 2. Y pum, ahí está. Entonces ya tengo la primera letra. Entonces aquí están las ecuaciones, el primer valor que otorgué, y el paso 4 es despejar cada letra, obviamente de las ecuaciones, de la más fácil a la más compleja, y eso es lógico, deberías de estar un poco loquito si empiezas de la más difícil. Entonces siempre de la más fácil y así poco a poco. ¿Cómo se hace esto?
Entonces empezamos ya sea con la de fósforo o con la de azufre. Si te das cuenta es algo similar. Entonces yo le di el valor de A, más bien el valor de 2 a la letra A. Entonces comenzamos con la de el fósforo, 2A. Si sustituimos el valor de A quedaría 2 por 2 y esto ya tendría un valor de 4. Y si nos damos cuenta, según esa ecuación, 2A es igual a E, por lo tanto también E tiene un valor de 4. Ahora pasamos a la siguiente ecuación, que es básicamente lo mismo, solamente sustituimos el valor de A, que sería 2 por 5 igual a 10, y también entonces si 5A es igual a D como lo dice esta parte, D también vale 10. Entonces ya tenemos estos tres valores y seguimos. Acuérdate de lo más fácil a lo más difícil. Tenemos entonces la ecuación correspondiente al hidrógeno. B más 2C es igual a 2D más 3E. B más 2C es igual a 2 por 10, D ya lo conocemos, aquí está, más 4 por 3, este valor de 4 es el valor de E. Y solamente sustituimos, realizamos las operaciones necesarias y llegamos a esta primera ecuación, y la voy a poner aquí de color amarillo, que es B más 12 igual a 32. Hasta aquí no hay problema y seguimos. La siguiente es la ecuación de acuerdo al oxígeno. 3B más C igual a 4D más 4E más F. D y E ya las conocemos. Ahora dice, como F es igual a B de acuerdo a la ecuación de N, o sea del nitrógeno, entonces pues cambiamos las cosas. 3B más C, eso es exactamente igual, es igual a 4D más 4E, eso es exactamente igual, pero aquí cambiamos, en vez de F ponemos B. Esto es para dejar solo dos incógnitas, así tú puedes ver que son varias, son 4, pero acuérdate, D y E ya las conocemos, por lo tanto esto ya no es incógnita, ni esto tampoco, y las dos incógnitas que van a quedar es B y C. O sea, lo hicimos más fácil, solamente sustituimos, D vale 10 y E vale 4, reducimos los términos, acuérdate, 4 por 10 40 y 4 por 4 16, eso se hace 56, este B está sumando, pasa restando y elimina uno de este 3B, entonces queda 2B más C igual a 56, y también lo pongo de color amarillo. Ahora el paso siguiente es resolver el sistema de ecuaciones de acuerdo a cómo tú te acomodes. Recuerda que está el método de sustitución, de eliminación, y pues no me acuerdo cuál el otro. Entonces pues por el que tú quieras lo resuelves. Aquí te voy a mostrar el ejemplo y pues vamos a reducir estas B's que están aquí. Si te das cuenta o si recuerdas, tienes que hacer que las B's coincidan, o bueno, la letra o la variable que tú quieras eliminar coincida pero de forma opuesta, o sea, un más con un menos. Lo más fácil es multiplicar la ecuación de arriba por menos 2. Eso va a hacer que menos 2 por B sea menos 2B y se anule con el 2B positivo que está aquí abajo. Pero también va a afectar menos 2 por 2C y también menos 2 por 32. ¿Cómo queda? Menos 4C es igual a menos 64. Recuerda que esta vez se eliminó gracias a la multiplicación del menos 2. Y en la parte de abajo, pues ese 2B positivo se eliminó con el menos 2B de arriba. Y como la de abajo no se multiplicó por nada, pues solamente queda C es igual a 56. Ahora sí, sumamos estas dos ecuaciones, menos 4C más C queda menos 3C y menos 64 más 56 da menos 8. Ahora entonces despejamos a C para sacar su valor y queda C es igual a menos 8 entre menos 3. Obviamente pues esto queda de forma positiva y el valor para C es igual a más 8 tercios. Ahora, dejen agarro aire. Seguimos entonces con la siguiente ecuación, que es la de hidrógeno. B más 2C, ya sabemos el valor de C, es igual a 2D más 3E.
Entonces sustituimos ahora todos los valores que ya conocemos. Para C es 8 tercios, para D es 10 y para E es 4. Ahora acuérdense, cuando tenemos un denominador y nos queremos deshacer de él, multiplicamos por un entero igual al denominador. En este caso es 3 el denominador, pues multiplicamos por un 3 entero. Ahora este denominador se va a eliminar, quedando 3b por 3 por b, 3b. 2 por 8, 16. Aquí acuérdense que el entero 3 se eliminó con esto, por eso ya no afecta al 2 por 8. Y finalmente 2 por 10 más 4 por 3 da 96. Ahora simplemente resolvemos lo que sigue y queda el valor de B es igual a 80 tercios y según la ecuación del nitrógeno B es igual a F, por lo tanto también F vale 80 tercios. Ahora simplemente como ya tenemos todos los valores de pues cada uno de las letras, pues las sustituimos como si fueran los coeficientes de las especies en las reacciones. En la reacción, perdón. Tenemos para la especie A el número 2, para la especie B 80 tercios, para la especie C 8 tercios, para la D 10, para la E 4 y para la F 80 tercios. Ahora nos damos cuenta que varios de estos coeficientes tienen un denominador igual a 3 y como les decía, cuando quieran eliminar denominadores, multipliquen por el mismo número pero de forma entera. Ahora también esto es especial puesto que todos los denominadores son comunes, o sea es el 3. Simplemente hay que multiplicar por un 3 entero, dando como resultado 3 por 2, 6. 3 por 80 tercios resulta 80, 3 por 8 tercios resulta 8, 3 por 10 30, 4 por 3 12 y 80 entre 3 por 3 da 80. Ahora nuevamente nos damos cuenta que todos estos nuevos coeficientes tienen una particularidad, la mitad. Entonces queda nuevamente 3, 40, 4, 15, 6 y 40. Y tan, acabamos. Ahora este ejercicio lo vas a tener que realizar tú siguiendo los mismos pasos que te acabo de enseñar y pues por favor pausa el video y pues esfuérzate un poco. Te pongo aquí ahorita los coeficientes que son como resultado y comparamos pues los resultados. También resuelve este otro ejercicio, es un poquito más complejo, pero no más complicado, solamente es un poquito más grande. Entonces nuevamente pausa el video, anótalo en tu libreta, obviamente a todas las especies, además de asignarles una letra, ponle su nombre pues correcto y pausa el video, resuélvelo y nos vemos en un segundito para comparar resultados. Y esos son los resultados. Ahora entonces vamos con lo siguiente. Ion electrón. Aquí para pues ejemplificarlo un poco más fácil, nos vamos a apoyar de esta reglita donde pues generalmente nos lo enseñan así. Hacia la derecha son números positivos o van creciendo los números. Hacia la izquierda del 0 son números negativos o van disminuyendo los números. Tenemos entonces que si una especie en cuanto a su carga disminuye, dependiendo de la reacción, pues hablamos de una reducción. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos el ejemplo del Sn más 4 y después de la reacción pasa a Sn más 2. Entonces por aquí está el más 4 y pasó a más 2. Por lo tanto el número se hizo más pequeño, se hizo más chiquito, o sea, se redujo. Ahora, en cuanto a eso, nada más hay que balancear de acuerdo a cargas negativas. Aquí tenemos entonces un más 4 y aquí un más 2. Para balancear esto, recuerda, siempre se utilizan cargas negativas.
si tú pusieras del lado derecho cargas negativas, por ejemplo 2 electrones son pues el equivalente a -2, -2 más 2, del lado derecho dejarías cargas en total 0 y del lado izquierdo serían cargas totales más 4, entonces lo lógico es ponerlo del lado izquierdo. Son 2 electrones, el equivalente a -2, -2 más 4 resulta igual a +2, entonces en esta parte resulta +2 y de este lado también hay +2, por lo tanto ya está balanceada. Ahora, lo importante que quiero que te aprendas es que en las reducciones los electrones siempre van a la izquierda, como te puedes dar cuenta aquí. Ahora, en caso contrario, cuando el número crece o se acerca a la derecha, en este caso tenemos al hierro +2 y después de la reacción pasa a hierro +3, o sea, aquí está el +2, por ejemplo, y pasó al 3, pues creció. Por lo tanto, eso representa una oxidación. Y si en el caso de la reducción los electrones van a la izquierda, en este caso o en el caso de la oxidación los electrones siempre van a la derecha. Obviamente recuerda, se balancean las cargas por medio de los electrones y los electrones son números negativos. Aquí tenemos un +2, aquí un +3, por lo tanto solamente falta un electrón aquí para restarle 1 a este +3 y quedar +2 de este lado y +2 de este otro lado. Finalmente se balancean. Ahora una nota especial y anótala en tu libreta: la oxidación y la reducción son procesos simultáneos, o sea, siempre se dan al mismo tiempo. Nota número 1. En medio ácido, y esto es bien importante, en medio ácido, por cada oxígeno que falte se agrega agua, una molécula, del mismo lado y se balancea del lado contrario al agua con protones, o sea, con cargas positivas. Finalmente se estabilizan las cargas por medio de electrones. Ahora entonces esta nota anótala muy bien en tu libreta, ponle muchos colores y grábatela. Ahora entonces comenzamos con el ejercicio. Antes de eso, la nota número 2. Se debe saber cómo asignar el número de oxidación a cada elemento. Para eso aquí hay algunos ejemplos, algunas notas en las cuales resumo de forma rápida obviamente lo correspondiente a las cargas. En cuanto a los elementos de la tabla periódica, obviamente en su forma elemental o átomos moleculares en este caso, o diatómicos, trabajan con 0. En cuanto a si estuviésemos hablando de iones, se trabaja con la misma carga del ion. En cuanto a alcalinos, generalmente trabajan con +1 y alcalinotérreos con +2, obviamente refiriéndonos a la columna 1. Los que por ejemplo trabajan con oxígeno o a los compuestos que son de oxígeno, trabajan con -2. A los dependientes o en específico al hidrógeno, en cuanto a ácidos, trabajan con +1, hidruros con -1 y peróxidos con -1, dependiendo o más bien de acuerdo a esta fórmula. Ahora, ¿cómo explicamos de acuerdo a si no sabemos qué carga asignar obviamente de un elemento en un compuesto? Vamos a trabajar con este ejemplo. El SO2 es un óxido de azufre y el ejemplo con el que trabajaremos es el azufre. Supongamos que no sabemos qué carga tiene. Ahora, como indicación especial, cuando tú tengas una molécula de este tipo y no presente carga, significa que las cargas que están en totalidad de ese compuesto ya están neutralizadas entre sí, por lo tanto valen 0. ¿A qué me refiero? La suma de todo esto en cuanto a sus cargas, como ya no presenta carga alguna por aquí, vale 0. Porque, supongamos las cargas del número total de los átomos de azufre que se suman con las cargas de los átomos totales del oxígeno, obviamente tienen que dar 0. Esto es porque
o dependiendo más bien de los números que ya conozcamos. En este caso pues vemos que hay 2 átomos de oxígeno, por eso es esto, y de acuerdo a este resumen que te puse aquí en color azul, sabemos que el oxígeno trabaja con -2, por lo tanto más 2 menos 2 resulta -4. Y el problema es pues la carga del azufre. Simplemente entonces despejamos pues el 4 para obtener la carga del azufre, y como es negativo resulta entonces un valor de +4 para la carga del azufre. ¿Cómo se demuestra esto? Si el azufre vale +4 y el oxígeno -2 y se multiplica por el 2 de aquí abajo, que es el subíndice, -2 por 2 -4, y sumado al +4 del azufre entonces resulta 0. Tenemos este otro ejemplo con este compuesto. Por favor, verifica su nombre y finalmente lo pones en tu libreta. Aquí pongo las cargas usuales para los elementos comunes, pero supongamos que no sabemos qué carga tiene el cromo. Entonces, esta partícula no tiene carga definida pues aquí que se especifique. Recuerda que este -2 es del oxígeno y este +1 es del potasio. Entonces pues la carga total o la sumatoria de las cargas debe ser 0. Entonces seguimos. Hay 2 de acuerdo al potasio que trabajan con +1. Hay 2 del cromo, pero no sabemos cuánto es el valor de la carga, y hay 7 de acuerdo al oxígeno que trabajan con -2. Entonces simplemente hacemos las cuentas. 2 por 1, 2, y 7 por 2, 14 negativos, y este positivo son -12. Este 2 es el que está multiplicando al número de átomos, y simplemente entonces despejamos. Este es -12, pasa como positivo, y este está multiplicando, pasa dividiendo. Finalmente entonces obtenemos que la carga respectiva al cromo es de +6. Este otro ejemplo podemos confundirnos con que este -3 depende, o más bien es específico para el oxígeno, pero no. Realmente se denota de esta forma, solamente que a veces pues por cuestiones de velocidad no ponemos los paréntesis. Ahora entonces, cuando haya cargas especificadas o específicas aquí, por ejemplo este -3, significa que la sumatoria, como es en este caso igual a 0, en este caso debe de ser igual a -3, dependiendo la carga que esté aquí. Por lo tanto, si la sumatoria es igual a -3 y nuestro problema en este caso es el boro, entonces no sabemos la carga del boro, pero sí sabemos que hay 3 átomos que pues son del oxígeno y que trabajan con -2. Entonces +3 por -2 da -6, que resulta -3 de acuerdo pues a la sumatoria con respecto a esta cantidad que no sabemos. Simplemente entonces despejamos y obtenemos que la carga para el boro resulta de -3 más 6 igual a +3. Solamente entonces ponemos este +3 en esta variable y resulta -3. Esa es la forma de comprobarlo. Ahora entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Simplemente es una ecuación un poco larga donde podemos ver 3 especies que fungen como reactivos y 4 como productos. Ahora entonces los que están en color rojo técnicamente son las especies o los elementos que van a variar de acuerdo a su carga. Entonces tu tarea con respecto a lo que acabamos de estudiar en cuanto a cómo sacar los números o las cargas, pues tienes que obtener cada una de las cargas de todos estos elementos y o compuestos y pues decirme cuáles son las que varían en cuanto a una oxidación o una reducción. Entonces pausa el video y nos vemos en un segundito. Técnicamente debiste de haber encontrado esas cargas donde el Mn más 7 pasa a Mn más 4 y el S pasa de más 4 a más 6. Técnicamente el Mn se reduce y el S pues se oxida. La primera indicación entonces es escribir las semireacciones. Tenemos entonces el MnO4 que pasa a MnO2. Obviamente pues nada más hay que separar este metal y obtenemos la carga del ion.
Y también en cuanto al azufre, pasa de SO3-2 a SO4-2. Es lo mismo, este 2 que está aquí respecto al potasio realmente pertenece al SO3 y recuerda que el potasio trabaja con +1, entonces hasta allí no hay problemas. Ahora, como lo dice la indicación, obviamente balancear, pero respecto a la nota 1. ¿Qué decía la nota 1? Donde haya falta de oxígenos, a completas con agua según lo que falte de oxígenos. Aquí vemos hay 4 oxígenos y aquí hay 2, por lo tanto ponemos 2 aguas. Y después dice del otro lado completa con hidrógenos de acuerdo a las aguas que pusiste. Si aquí puse 2 aguas, 2 por 2, pues entonces serían 4 protones. Ahora entonces solamente basta balancear las cargas con respecto a la ayuda de los electrones, que recuerda son números negativos. Aquí tenemos 4 positivos, aquí tenemos 1 negativo, entonces esto es 3 más o más 3. Y de este lado no hay cargas, es 0, por lo tanto si aquí tenemos más 3, pues basta poner menos 3 para que se anulen y ya esté en ceros estas partes. Ahora la siguiente semireacción. Tenemos aquí entonces 3 oxígenos y aquí 4 oxígenos. Entonces de este lado tenemos que poner un agua. Aquí nada más hay que recordar que según la reducción los electrones van en la izquierda. Ahora entonces, pues como aquí faltaba un oxígeno, ponemos un agua. Y ahora dice del otro lado completa con protones según la cantidad de aguas que hayas puesto. Entonces hay 1, pero por 2. Entonces van 2 protones. Finalmente entonces hay que balancear las cargas y pues estabilizar con los electrones. Tenemos entonces de este lado o del lado de los reactivos 2 cargas negativas y aquí hay 0, por lo tanto esta parte es -2. Y de este lado tenemos 2 cargas positivas pero también 2 cargas negativas, por lo tanto se anulan, aquí hay 0. Por lo tanto, si estamos balanceando con números negativos, lo preciso es poner aquí 2 electrones para que sea -2 y de este lado sea también -2. Ahora también recordemos, según la oxidación, los electrones siempre van a la derecha. Finalmente, según este paso, hay que eliminar los electrones, simplemente haciéndolos pues coincidir en cuanto a número. Vemos que aquí hay 3 electrones y de este lado hay 2 electrones, entonces simplemente hay que multiplicarlos por los contrarios, o sea, la de arriba multiplicarla por la de abajo, por eso es por 2, y la de abajo multiplicarla por la de arriba, o sea, por 3. Ahora simplemente 2 por 3 electrones, pues da 6 electrones, y 3 por 2 electrones da 6 electrones. Desde aquí ya vemos que así se van a eliminar. Y simplemente procedemos con la sumatoria de las semireacciones. Tenemos entonces que 2 por 4, recordemos que estos electrones ya se eliminaron, 2 por 4 protones, 8. Luego 2 por MnO4, 2 de esa misma especie. Ahora la de abajo, porque estamos solamente en la parte de los reactivos, 3 por 1 agua, 3 aguas, y finalmente 3 por SO3, 3 SO3. Ahora sí nos vamos a la parte de los productos, donde 2 por MnO2 resulta 2MnO2. Luego 2 por 2 aguas, pues resulta 4 aguas. Luego la parte de abajo que sigue siendo producto, 3 por esta especie, 3SO4, y luego 3 por 2, 6 protones. Recordamos que estos electrones ya se eliminaron. Tenemos entonces esto que es el resultado de la sumatoria y simplemente hay que volver a reducir los términos. Tenemos aquí 8 protones y de este lado 6 protones. Estos 6 protones van a anular 6 de este lado, por lo tanto van a sobrar 2. Entonces volvemos a hacer nuevamente la suma correcta
quedando los dos protones. Esto se elimina y esto también se elimina. Esta especie queda igual, esta también. Este agua, aquí vemos 3 aguas y de este lado hay 4, por lo tanto estas 3 se eliminan 3 de acá y sobra una del lado de los productos y terminamos con el 3SO4-2. Ahora en tu libreta, por favor, apunta que esta parte de este paso se refiere a la reacción iónica ajustada. Por lo tanto, a partir de esta tenemos que ajustar la ecuación general, que es con la que iniciamos y es básicamente esta. Entonces comenzamos que esta especie, el MnO4 a la -1, corresponde a esta especie de los reactivos, por lo tanto le ponemos el mismo coeficiente. Este SO3, que tiene un coeficiente 3, pertenece a esta especie, por lo tanto le ponemos este 3 también. Y finalmente estos dos protones pues intervienen en cuanto al ácido que está aquí. Ahora nos pasamos al lado de los productos, donde el MnO2 pues es el mismo que está acá, por lo tanto el coeficiente es el mismo. Luego entonces el SO4-2 es el mismo de esta especie, por lo tanto el coeficiente debe de ser el 3. Y ya casi por terminar tenemos entonces el agua, la única agua que está aquí, pues la ponemos acá. Y finalmente, como nos damos cuenta que aquí hay 2 hidrógenos y de este lado también solo hay 2, pero aquí hay solo un cloro, pues basta con poner un coeficiente 2 para terminar el balanceo. Por favor, este es un ejercicio que debes de realizar en tu libreta de acuerdo a los pasos que te enseñé. Y pues pausa el video y después nos vemos para verificar los resultados. Básicamente esos son los resultados y pues continuamos con el video. La siguiente nota, o la nota número 3, dice: en medio básico, ya no estamos en medio ácido, ahora vamos con medio básico. Por cada oxígeno que sobre se agrega agua, obviamente una molécula del mismo lado, y se balancea del lado contrario al agua con OHs. Recuerda, en este caso los OH son los que tienen la carga negativa. Según esto, haya hidrógenos de agua. Ahora finalmente se estabilizan las cargas por medio de electrones. Esto también anótalo fuertemente en tu libreta. Ponle muchos colores y apréndetelo. Y pues continuamos con el ejercicio. Obviamente esto es parte del medio básico. Y pues es una ecuación un poco pues sencilla, donde vemos 3 especies en cuanto a reactivos y 3 especies de acuerdo a productos. Entonces, pues básicamente esos son las cargas que tienes que encontrar. Obviamente hazlo en tu libreta para practicar y pues vámonos un poco más despacio para que pues puedas aprender. Ahora, en cuanto a esto nos damos cuenta que el Mn7 pasa a Mn4, o sea, se está reduciendo en esta ocasión, mientras que el nitrógeno pasa de +3 a +5, o sea, él se está oxidando. Recuerda que el proceso de óxido-reducción siempre se da al mismo tiempo. Ahora entonces, recuerda, el primer paso es escribir las semireacciones con las especies que pues están variando. Tenemos entonces estas semireacciones, que es dependiendo lo que ya habíamos hecho anteriormente. El nitrógeno que habíamos descubierto pasa de +3 a +5, es la respectiva oxidación, y el Mn pasa de +7 a +4, que es la respectiva reducción. Ahora entonces pues seguimos el balanceo de acuerdo a la nota anterior. Dice entonces que donde sobren oxígenos vas a poner la misma cantidad de agua. Aquí tenemos entonces 2 oxígenos y de este lado 3 oxígenos, por lo tanto aquí sobra un oxígeno, entonces ponemos un agua. Ahora dice del otro lado, obviamente pues del lado contrario donde está el agua, vas a poner
el mismo número de hidrógenos respecto al agua que hayas puesto. Pusiste en este caso un agua, entonces 1 por 2 pues son 2 hidrógenos, por lo tanto pones 2 OHs, respetando, recuerda, la carga negativa. Ahora, después de eso simplemente hay que balancear las cargas y estabilizar con los electrones. Tenemos aquí 2 por menos 1, aquí hay menos 2 y aquí hay otro negativo, por lo tanto en la parte de los reactivos hay menos 3 y en la parte de los productos hay menos 1 y esto vale 0, por lo tanto faltan 2 cargas negativas, por lo tanto ponemos de este lado 2 electrones más 1, o más bien menos 2 menos 1 menos 3, por lo tanto ya estaría balanceado. Seguimos entonces en la otra semirreacción. Aquí vemos 4 oxígenos y aquí hay 2, por lo tanto sobran 2 oxígenos, ponemos 2 aguas. Ahora 2 por 2, 4, de este lado ponemos 4 OHs. Ahora simplemente hay que balancear las cargas y estabilizar con los electrones. Entonces de este lado tenemos menos 1, esto vale 0, por lo tanto en la parte de los reactivos la carga total es menos 1, mientras que en la parte de los productos esto vale 0, pero aquí hay 4, por lo tanto de este lado tenemos que poner 3 electrones para que 3, o más bien menos 3 electrones menos 1 coincidan con menos 4 que están acá. Entonces ya los ponemos y ya técnicamente ya está balanceado. Simplemente recordamos que en las oxidaciones los electrones siempre quedan en la parte derecha y en las reducciones en la parte izquierda. Ahora simplemente hay que eliminar los electrones nuevamente. Si aquí hay 3 y acá hay 2, pues entonces los multiplicamos por el contrario, la de arriba por la de abajo, obviamente por 3 o por el número de electrones, y la de abajo por el número de electrones de arriba, o sea 2. Y pues 2 electrones por 3 daría 6 y 3 electrones por 2 daría 6 nuevamente. Entonces recordamos, los electrones se eliminan desde ahora. Y procedemos con la sumatoria de las semirreacciones. Obviamente sin olvidar que la multiplicación de por 3 y por 2 va a afectar también a todo lo demás. Y comenzamos con la parte de los reactivos. 2 por 3 sería 6 OHs, luego el NO2 por 3 serían 3 moles de eso. Luego estos electrones ya se fueron, 2 por 2 4 aguas y MnO 4 por 2, entonces serían 2 de la misma especie. Y nos vamos ahora a la parte de los productos, donde pues empezamos con la primera semirreacción. NO, que es solo una mol por 3, pues serían 3 NO3 a la menos 1. Luego un agua que se multiplica por 3 serían 3 aguas, los electrones ya se fueron. Hay una mol de MnO2 por 2, entonces serían 2. Y finalmente 4 por 2, 8 OHs. Obviamente aquí pues también vamos a tener que reducir un poco más. Entonces analizamos, acá hay 6 OHs y del lado de los productos hay 8. Entonces estos 6 de los reactivos se van a eliminar con 6 de acá de los productos y van a sobrar 2. Por lo tanto volvemos a sumar y queda esta especie igual de los reactivos. Vemos entonces, en cuanto al agua, hay 4 aguas en la parte de los reactivos, pero hay 3 en la de los productos, por lo tanto se eliminan 3 de los reactivos y queda solamente un agua. Luego quedan los mismos 2 moles de MnO4 y finalmente pues pasamos a los productos, quedando 3 NO3. El agua ya se fue, queda 2 MnO2 y pues realmente los OHs que sobraban, que son 2. Recordamos, esto es la reacción iónica ajustada y ahora solamente falta el ajuste de la ecuación general. Y pues regresamos a la ecuación con la que iniciamos y bajamos cada uno de los coeficientes que encontramos en la ecuación iónica ajustada. Tenemos entonces que este 2 que está aquí pertenece a esta especie. Este 3 del NO2 pertenece a la segunda especie de los reactivos.
Este 1 pues es el mismo de la molécula de agua que está aquí, o de la mol de agua. Luego este 2 es correspondiente a esta especie que está aquí. Este 3 es correspondiente a esta especie que está aquí. Y finalmente los 2 OHs pues pertenecen al KOH. Ya casi para terminar, pues dejo este ejercicio y lo vas a tener que realizar con el método que te acabo de enseñar. Obviamente pausa el video, esfuérzate un poco y nos vemos en un momento para comparar resultados. Estos son los resultados y toma en cuenta estos coeficientes rojos. Ya para finalizar vamos a ver el último método, que es cambio en el número de oxidación. Es básicamente un resumen de lo que vimos anteriormente. Trabajamos entonces con esta reacción donde presenta 3 especies en cuanto a reactivos y 3 en cuanto a productos. La primera indicación es buscar los números de oxidación y eso entonces ya lo sabemos hacer. ¡Pum! Son esos. Ahora, la siguiente indicación es sacar las semirreacciones y balancear. Obviamente te tienes que dar cuenta cuál se reduce y cuál se oxida. Estas son las semirreacciones donde vemos que el cloro más 5 pasa a cloro menos 1. Obviamente esa es una clara reducción. Y el yodo menos 1 pasa a yodo molecular o elemental. Aquí está, entonces esa es la oxidación. Luego dice balancear. Obviamente balanceamos con los electrones y pues como lo hicimos en el ejercicio anterior o en el método anterior, hay que eliminar a los electrones. Básicamente pues lo más fácil es multiplicar la de abajo por 3 para que coincida con el mismo número de electrones que la semirreacción de arriba. 3 por 2 electrones da 6 y arriba ya hay 6 electrones. Entonces pues realizamos la sumatoria, obviamente especificando que ya se eliminaron los electrones, quedando entonces un cloro y pues 6 yodos a la menos 1. En cuanto a los productos pues queda de esta forma. Continuamos, entonces el siguiente paso es se ajusta la reacción general, tomando en cuenta que esta es la ecuación donde intervienen los iones. Recuerda el nombre, ya te lo dije pues hace un momento. Esta es la ecuación inicial y pues ponemos los coeficientes que obtuvimos. Y el siguiente paso es balancear la ecuación en cuanto a lo que aprendimos en el primer método. Tenemos entonces la lista de los elementos que intervienen, hacemos el conteo y hacemos el ajuste de acuerdo a los números que falten o de los coeficientes que puedan faltar. Y finalmente pues hemos terminado. Solamente falta que realices este ejercicio y pues nos vemos en un momento. Pausa el video y comparamos los resultados.